Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de síndromes miasténicos congénitos. Mi nombre es Carlos Jaque, yo soy neurólogo infantil del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y también docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, respecto a los síndromes miasténicos congénitos, es importante considerar algunas cosas generales. Primero, que es un grupo heterogéneo de trastornos que son genéticamente determinados en que el margen de seguridad, que es un concepto fisiológico que más adelante lo vamos a ver, de la transmisión neuromuscular se ve afectado por unos o más mecanismos específicos. Comparten clínicamente una debilidad fatigable y difieren en la edad de inicio, presentación de síntomas, distribución de la debilidad y respuesta a tratamientos disponibles. Presenta una gran heterogeneidad clínica con gravedad y evolución variable en el tiempo. Ya, esto es importante considerar. ¿Por qué? Porque existe una amplia gama de síndromes miasténicos congénitos, los cuales tienen una amplia gama de mutaciones, ¿ya? Y a su vez, unos, el mismo cuadro puede presentar variación en el tiempo, ser severo al inicio o relativamente moderado desde el punto de vista clínico y después ir mejorando en el tiempo. O al revés, puede ir empeorando en el tiempo. Por eso complejiza el diagnóstico. Sin embargo, hay algunas claves que uno tiene que tomar en cuenta al momento de plantear que el paciente en el cual estamos evaluando pudiese estar en el contexto de un trastorno miasténico congénito. Comienzan en general desde el nacimiento o en la infancia temprana, ya entre 1 o 2 años. 70% de los pacientes tienen una manifestación temprana. La fatiga o la debilidad con compromiso de la musculatura vulvar, ocular o de extremidades es frecuente. También es frecuente encontrar una historia familiar positiva. En esto quiero hacer un reparo, porque si bien la mayoría de los síndromes miasténicos congénitos son de herencia recesiva, podríamos ver afectación familiar, pero en distintas líneas, considerando la herencia autosómica recesiva. Ahora, ¿por qué se dice que es frecuente encontrar historia familiar positiva? Porque uno de los síndromes frecuentes de ver es un cuadro autosómico dominante, que lo vamos a ver más adelante, que es el síndrome de Canal. En los estudios electrofisiológicos tenemos un decremento significativo en el test de estimulación repetitiva a baja frecuencia o un jitter anormal o un bloqueo en el estudio de fibra única. Esto es importante considerarlo, importante mencionarlo. En líneas generales, la respuesta decremental, ya sea en reposo o ejercicio, es lo que vamos a ver con mayor frecuencia como alteración en los síndromes miasténicos congénitos. Y más aún, es más característico de los síndromes miasténicos congénitos de tipo postsináptico. Otro punto importante considerar que los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, anti-MASP o canales de calcio son negativos. Y tenemos una ausencia de respuesta al tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador. Cuando uno tiene un paciente prepuberal donde eh, presenta una tosis que puede ser fatigable, ¿ya? Uno piensa como primera posibilidad una miastenia grave. Sin embargo, hay algunos autores incluso que consideran que la miastenia gravis prepuberal es tan rara como el síndrome miasténico congénito. Entonces, otro punto importante a considerarlo, tenerlo en mente dentro de la posibilidad diagnóstica de que el paciente que esté enfrentándose a nosotros un síndrome miasténico congénito es eso, ya que, tomando en cuenta esto, pudiese ser la miastenia gravis tan rara como el síndrome miasténico congénito. ¿Ya? Entonces, es importante tenerlo en mente. Y para eso, quisiera mencionar algunas cosas respecto a la unión neuromuscular o la transmisión neuromuscular. ¿Ya? Lo primero es importante considerar que el impulso nervioso llega a la terminal sináptica. ¿Ya? Y al llegar a la terminal sináptica o presináptica, se genera una activación, una apertura de los canales de calcio y este calcio entra a la vesícula sináptica. Posteriormente, eh, este calcio genera a grandes rasgos una activación de las vesículas sinápticas y estas vesículas sinápticas se movilizan hacia la zona activa. Es importante considerar que cuando hablamos de zona activa es como el término de la terminal sináptica, ¿ya? Donde están las montadas o están ahí expectantes a ser liberadas las vesículas de acetilcolina, de liberación inmediata. La acetilcolina, posteriormente, al ser liberada a los receptores, al espacio sináptico,
se une a los receptores de acetilcolina y la acetilcolina sobrante se recicla y vuelve a entrar a la terminal presináptica. Por lo tanto, esta acetilcolina entra a la terminal presináptica y se recicla, y esta acetilcolina que se unió a los receptores de acetilcolina propagan el potencial de acción y generan un impulso nervioso, o en este caso, un impulso nervioso hacia la estimulación de la fibra muscular. Por lo tanto, hay una unión electroquímico-eléctrica entre el nervio y el músculo. Ahora, respecto a la liberación y el comportamiento que tiene la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular, es importante considerar que la acetilcolina se almacena en unidades denominadas cuantos, ¿ya? 10.000 moléculas de acetilcolina en un cuanto, ¿ya? Estos cuantos se localizan a distintos niveles de la terminal presináptica, ¿ya? Está el pool de liberación rápida, que está en la zona activa, ¿ya? Que se libera rápidamente. Yo hago un movimiento y esas son las primeras moléculas, los primeros cuantos que se liberan digamos, al generar un movimiento. Después hay un pool de reemplazo, cuando ya esta actividad muscular se empieza a ser un poquito más prolongada, entonces ya el pool de liberación rápida se acabó. Y después viene un pool de reserva que está lejos de la zona activa y que requiere una movilización hacia la zona activa, ¿ya? Por lo tanto, esto es importante que lo recuerden, porque esto es básicamente la base del test de estimulación repetitiva y de la estimulación que vamos a ver un poquito más adelante, la estimulación post ejercicio. Entonces, dos moléculas de acetilcolina se unen a un receptor generando un potencial de fin de placa, ¿ya? Estos potenciales de fin de placa en el fondo son potenciales pequeños que están circunscritos en la zona donde está el receptor. Per se, si un receptor de acetilcolina se activa mediante el ligando, que en este caso es la acetilcolina, per se no genera un potencial de acción, sino genera un potencial de fin de placa. Por lo tanto, estos potenciales de fin de placa se empiezan a sumar y generan un potencial de acción. Y de esa manera puede irse propagando el estímulo. Por lo tanto, deben generarse y sobrepasar un umbral. Entonces aquí aparece el concepto de margen de seguridad, que para efectos prácticos es la forma en que la unión neuromuscular se asegura de que va a haber una depolarización efectiva, ¿ya? Aquí se habla que el umbral requerido es de 25 milivolts aproximadamente, pero el margen de seguridad en el fondo quiere decir que utilizo más milivolts, o sea, genero una depolarización mucho mayor, ¿ya? Y genero una amplitud de respuesta mucho mayor que la requerida para generar un potencial de acción. Entonces, por eso aparece el concepto de margen de seguridad. Y, como vemos acá, esta amplitud de respuesta depende de la síntesis y liberación de acetilcolina, así como también del estado del receptor de acetilcolina. Por lo tanto, los síndromes miasténicos congénitos, independientemente si son presinápticos, sinápticos o postsinápticos, se ven afectadas la síntesis, liberación, almacenamiento, reciclaje, unión a receptores de acetilcolina y afectan el margen de seguridad. Por eso es un punto importante a considerar. Afectan el margen de seguridad. Ahora, respecto a la prevalencia, las, las estadísticas clásicas hablan de que aproximadamente es 1 en 500.000 habitantes, incluso 1 en 1 millón de habitantes. Obviamente, estos son subdiagnosticados porque vamos a ir viendo con el paso de la presentación de que las manifestaciones clínicas son muy variables, ¿ya? Otro grupo importante es el grupo de Oxford, que ha estudiado bastante los síndromes miasténicos congénitos, donde ellos hablan de una prevalencia de 9,2 casos por millón en menores de 18 años. Y otro punto importante es que aproximadamente el 50% de los casos no tienen un diagnóstico genético, ¿ya? Lo que hace aún más difícil hacer un diagnóstico. Respecto a la topografía de los síndromes miasténicos congénitos, uno los puede dividir en presinápticos, sinápticos, postsinápticos y defectos de la glicosilación, ¿ya? O también uno puede agregar en otros. Existen varias categorizaciones de los síndromes miasténicos congénitos, pero el que me parece más, digamos, más didáctico y más fácil, digamos, de entender es presináptico, sináptico y postsináptico. Aquí podemos ver que los postsinápticos son por lejos los más frecuentes, seguidos de los sinápticos, posteriormente los presinápticos y finalmente los defectos de la glicosilación. Este esquema que está aquí a la derecha muestra cuál sería la frecuencia, digamos, de las mutaciones encontradas en los síndromes miasténicos congénitos más frecuentes,
y de ellos el 36% es un déficit de ACHR, o sea, es un déficit de receptor de acetilcolina. Le sigue el déficit de rapsina junto con la cinética de ACHR. O sea, si ustedes toman en cuenta estos tres, 36 más 34 son 70% ya está relacionado a un cuadro postsináptico. Posteriormente sigue el DOC7, que también es postsináptico, y un déficit de ACHE que ya es más bien sináptico. Menos de un 5% aproximadamente, o 6 a 8%, en este caso un 5%, son de causas presinápticas. Entonces, como otro concepto importante es considerar que por frecuencia, por estadística, casi tres cuartos de los síntomas miasténicos congénitos se deben a defectos de tipo postsinápticos. Ahora, tomando en cuenta lo que habíamos conversado, vamos a ir viendo la presentación en síntomas miasténicos presinápticos, sinápticos y postsinápticos. Respecto a los presinápticos, ya habíamos dicho, son los menos frecuentes de los síndromes miasténicos congénitos, ¿ya? Existen tres grandes categorías, los que están relacionados con el transporte axonal, y ahí siempre hay algunas superposiciones con otros síndromes, como por ejemplo paraparesia espástica, entre otras, los cuales son raros, ¿ya? Como manifestación miasténica pura. Síntesis y reciclaje de acetilcolina y acoplamiento vesicular y liberación de acetilcolina a la terminal nerviosa. Los más clásicos descritos, un déficit de acetiltransferasa de colina, de sinaptotacmina, de SNAP25 y del transportador de citrato mitocondrial. Ahora, desde el punto de vista clínico, independiente de cuál sea la manifestación o cuál sea la mutación encontrada, en general comparten sintomatología, que son manifestaciones severas de inicio precoz con episodios de apnea. Ya son estos niños que nacen y empiezan a presentar episodios de apnea sin una causa, digamos, que sea del todo, que explique del todo esta sintomatología, que pueden ser esporádicas o gatilladas por alguna infección intercurrente o el estrés. Y otro punto importante es que comparten en que tienen un compromiso central. Ya pueden tener algún trastorno de neurodesarrollo, discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje, entre otros, ¿ya? Y esto se puede deber a dos cosas. Una causa que está menos estudiada, que es esta expresión de proteínas a nivel central, está menos estudiada y también puede ser por los eventos hipóxicos químicos derivados de los episodios de apnea o insuficiencia respiratoria. Entonces, respecto a la síntesis y reciclaje de acetilcolina, el más clásico es el déficit de acetiltransferasa de colina, que en el fondo lo que hace es alterar la producción de acetilcolina. ¿Ya? Estamos en el primer paso, ¿ya? Que es en el fondo la producción de acetilcolina. Altera la expresión, eficiencia catalítica y estabilidad muscular de la estabilidad estructural de esta enzima. Por lo tanto, no se produce o se produce en muy poca cantidad de acetilcolina. Los fenotipos son el neonatal y el infantil, donde ya habíamos visto anteriormente las crisis de apnea del nacimiento que requieren soporte ventilatorio y se puede asociar obviamente hipotonía y debilidad vulvar. Y estos episodios con el tiempo tienden a disminuir tanto en frecuencia como en severidad. También tenemos el fenotipo infantil, donde la debilidad muscular es menos pronunciada y las crisis de apnea son más bien espontáneas o mayormente desencadenadas por fiebre, estrés o ejercicio intenso. Pueden presentar un grado variable de déficit cognitivo y es lo que habíamos conversado. Atrofia cerebral por hipoxia, daño hipóxico o presencia enzimática a nivel cerebral. Y manejo con piriostigmina puede mejorar los síntomas. Existen otros presinápticos relacionados con la síntesis y el reciclaje de acetilcolina, como el transportador vesicular de acetilcolina. ¿Ya? Este gen, PACHT, en la enzima BACHT está encargada de llevar esta acetilcolina que fue sintetizada hacia las vesículas hacia las vesículas en el fondo, la carga de las moléculas de acetilcolina. Son muy poco frecuentes, descritos en tres familias con cuadros de oftalmoplegia, tos y fatiga y episodios de apnea, ¿ya? Y pueden presentar también, muy parecido al cuadro anterior, dificultades del aprendizaje y disfunción ventricular izquierda. También existe el déficit de CHT1, donde
se altera el transportador de recaptura de colina dependiente de sodio. En el fondo, cuando se libera la acetilcolina, la terminal sináptica, la acetilcolina no utilizada, habíamos dicho anteriormente que se recicla. Y este reciclaje genera que la acetilcolina que se utilizó se lleve al espacio presináptico nuevamente. Entonces la mutación está en ese punto. Tiene un fenotipo neonatal severo con hipotonía, debilidad significativa, apnea episódica con compromiso oculobulbar. Y un porcentaje importante, si llega a sobrevivir y sobrevivir, desarrollo psicomotor alterado y puede presentar electroencefalogramas alterados en el contexto de una crisis. ¿Ya? Entonces son básicamente bien parecidos. El otro grupo importante de los síndromes miasténicos congénitos presinápticos está relacionado con el acoplamiento vesicular y liberación de acetilcolina a la terminal sináptica. Ya este está relacionado con el complejo SNARE, ¿ya? Eh, y en este contexto la miastenia forma parte de un fenotipo mucho más amplio. O sea, es decir, hay algunos estudios que muestran que todos los genes nuevos que han ido apareciendo estarían más relacionados con tipos presinápticos, pero como un componente más de un cuadro multisistémico. ¿Ya? En este grupo del acoplamiento vesicular y liberación de acetilcolina terminal nerviosa, eh, los hallazgos electrofisiológicos típicos recuerdan una facilitación de amplitud post-ejercicio, ¿ya? Es decir, un cuadro símil Eaton-Lambert. Por eso uno habla del Eaton-Lambert, que el 98-99% son eh, para neoplásicos y un porcentaje menor pueden ser de origen genético. Y a esto se refiere con origen genético. ¿Ya? Los más clásicos son la sinaptotagmina 2, que es el que sensa el calcio para la neurotransmisión. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el calcio entra a la terminal presináptica y esto hace que eh, la vesícula se pueda mover a grandes rasgos? ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Porque necesita un sensor del calcio. Y este está relacionado con este evento. ¿Ya? Poco frecuente también, se puede asociar a neuropatía y algunas deformidades. ¿Sí? Y la SNAP25, que inhibe la exocitosis. Ya hay que considerar que el complejo SNARE es, por así decirlo, si uno lo pudiese llevar un ejemplo un poco más concreto, es como el sistema de andamiaje. Yo le digo el sistema de andamiaje que hace que la vesícula acetilcolina, la vesícula acetilcolina lleguen a la terminal presináptica, a la zona activa. Y una vez llegado, se puede abrir y liberar. De eso se trata el complejo SNARE. Entonces, genera un cuadro símil y Lambert. Por lo tanto, el estudio neurofisiológico presenta respuestas incrementales que lo veremos más adelante. Eso con respecto a los síndromes miasténicos congénitos presinápticos. Ahora, respecto a los sinápticos, eh, son los que están relacionados a la lámina basal. ¿Ya? La lámina basal está ubicada en la hendidura sináptica y es, por así decirlo, un soporte, es como un soporte estructural de toda esta unión neuromuscular, ¿ya? De todo este complejo. Tiene un rol esencial en el alineamiento, organización y en el mantenimiento tanto de las estructuras presinápticas o postsinápticas. Por eso que algunos trastornos sinápticos pueden generar también características o manifestaciones, sobre todo los estudios electrofisiológicos presinápticos o postsinápticos, ¿ya? Se compone de lamininas, colágeno, paransulfato, entre todos, ¿ya? Y el síndrome miasténico congénito sináptico más clásicamente descrito es por alteraciones del CoQ, ¿ya? Y de hecho el CoQ, vamos a ver más adelante, es bastante frecuente en la población española. Entonces, el CoQ es uno de los más diagnosticados en España, como habíamos dicho, y lo importante es considerar que a veces la mutación del CoQ también dice déficit de acetilcolinoesterasa. ¿Y por qué eso? Porque el CoQ es el colágeno, el CoQ en el fondo lo que hace es mantener a la acetilcolinoesterasa unida ¿cómo se llama? En el espacio intersináptico. Por lo tanto, si tengo una mutación, por ejemplo, en el extremo N-terminal, que es el más frecuente, no voy a tener acetilcolinoesterasa. Y si tengo una mutación en el extremo C-terminal, altera la unión de la acetilcolinoesterasa. Por lo tanto, puedo tener acetilcolinoesterasa, pero en mucho menos cantidad y mucho de menor calidad. ¿Ya? Esto, ¿qué traduce? ¿Ya? El que no tenga acetilcolinoesterasa traduce en una sobrecarga o mucha disponibilidad de acetilcolina en el espacio intersináptico, ¿ya? Lo que
genera un concepto que se denomina una sobrecarga catiónica, y esa sobrecarga catiónica puede ir generando con el tiempo una miopatía de placa motora, ¿ya? Y esta miopatía de placa motora puede alterar desde el punto de vista estructural o morfológico la terminal postsináptica y pueden disminuir los receptores de acetilcolina, eh, se pueden destruir, las folias que hay dentro, ¿ya? Y que generan un aumento de la superficie y por ende de receptores de acetilcolina se pierden, por lo tanto toda la estructura postsináptica se destruye. El fenotipo clásico es neonatal o de inicio precoz con tosis, oftalmoparesia, debilidad generalizada, mayormente musculatura axial con escoliosis secundaria, ¿ya? Y tiene un curso progresivo. Y una cosa importante que ustedes tienen que tener en mente, que esta sobrecarga de acetilcolina en el espacio intersináptico puede generar, desde el punto de vista neurofisiológico, dos fenómenos importantes, ¿ya? Una doble respuesta en los potenciales de acción motores compuestos. En el fondo, cuando yo estimulo un nervio motor, normalmente obtengo una respuesta. Pero en el caso de el CoLQ, puedo tener una doble respuesta, incluso una tercera respuesta. Y eso es por el exceso, ¿ya? O la sobrecantidad de acetilcolina en el espacio sináptico. Y lo otro importante es eso, básicamente, ya el hallazgo del electrofisiológico, el CIMAP con doble respuesta al estímulo único. Y este es uno de los pocos, junto con el síndrome de canal lento que vamos a ver más adelante, en el cual está contraindicado el uso de piridostigmina o el 3,4-DAP, que funcionan sinérgicamente, ya cuyo fin último es aumentar la disponibilidad de acetilcolina en la terminal, o sea, en el espacio sináptico. ¿Ya? Consideren que per se la mutación genera un aumento, una sobrecarga de acetilcolina, entonces tampoco queremos sobrecargarlo aún más y generar todos estos problemas de miopatía, de esta sobrecarga catiónica y miopatía de placa. Por lo tanto, esto es uno, como característica, es uno de los pocos en los cuales está contraindicado absolutamente el uso de piridostigmina y 3,4-DAP. Otros síndromes miasténicos congénitos están relacionados también con lamininas y otros colágenos, como la laminina beta 2, que está más descrito en un síndrome denominado síndrome de Pierson, donde hay trastornos renales, oculares y neurodesarrollo, y el trastorno miasténico en el fondo es una manifestación más de este síndrome. Y el colágeno 13, que es esencial para el desarrollo de la región pre y postsináptica, ¿ya? La tosis, por ejemplo, en estos pacientes puede ser no fatigable, sino que puede ser fija y puede presentarse anormalidades esqueléticas y algunas debilidades de grupos musculares y circunscritos, como los flexores del cuello, y también algunos trastornos del neurodesarrollo, como trastornos del aprendizaje. Ahora, respecto a los postsinápticos, acuérdense, 3/4 partes de los síndromes miasténicos congénitos son de tipo postsináptico. Se pueden dividir en dos grandes categorías: por defectos en las subunidades del receptor de acetilcolina o cinética de este, y por defectos en el desarrollo y mantenimiento de la placa motora, ¿ya? Y, como habíamos dicho, corresponden a los síndromes miasténicos congénitos más frecuentes en la actualidad. Aquí tenemos un receptor de acetilcolina, ¿ya? Donde, si ustedes se dan cuenta, aquí está como pintado en verde y aquí está pintado en amarillo, ¿ya? Esta es una unidad, subunidad fetal, esta subunidad en un paciente maduro, entre comillas, ¿ya? Ya, respecto a lo mismo que les quería comentar, el receptor de acetilcolina presenta 5 subunidades. Estas 5 subunidades están organizadas en un poro central. Y cada subunidad se compone de un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un loop citoplasmático que une M3 con M4. Entonces, ¿por qué se los muestro? Porque las mutaciones pueden ser en una subunidad y aparte pueden ser en cualquiera de estos extremos, N o C terminal, en el loop citoplasmático o también en la dominios, digamos, transmembrana. Entonces, eso es para recordarles que el diagnóstico no es fácil a veces, ¿no? Y un poco complejo, ¿ya? Pero desde el punto de vista general, tenemos esta distribución. Ahora, respecto a las alteraciones de la cinética del receptor de acetilcolina,
¿ya? Los más frecuentes son mutaciones, en el caso de los síndromes de canales lentos, en las unidades alfa, y en los canales rápidos, en las unidades epsilon. Y en la deficiencia del receptor de acetilcolina, lo más frecuente por lejos son la subunidad epsilon. Y aquí les voy a explicar un poquito más al respecto. Mutaciones, por lo tanto, en el receptor de acetilcolina. Déficit primario del receptor de acetilcolina. Lo que pasa es que acá hay una alteración estructural del receptor. ¿Ya? Acuérdense que tienen 5 subunidades, 2 subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad gamma y una subunidad epsilon. Y esto, sin embargo, se ha visto que para todas las formas, para la mayoría de las formas, excepto para la epsilon, condicionan formas fatales o muy severas, ¿ya? Por lo tanto, incluso pueden ser pacientes que no llegan a término finalmente y abortan en estadios tempranos, digamos, de la gestación. ¿Y por qué el epsilon es el más frecuente? Y el fenotipo tampoco es tan severo, porque nosotros en la novena semana de gestación, los receptores de acetilcolina están organizados también en estas 5 subunidades con un polo central, pero en vez de tener una unidad epsilon, tiene una subunidad gamma. Y esta subunidad gamma que aparece desde las 9 semanas empieza a desaparecer en las 34 semanas, momento en el cual la subunidad epsilon empieza a formar parte de la mayoría de los receptores de acetilcolina, ¿ya? Por eso que los recién nacidos incluso pueden tener cierto grado de debilidad sin tener un síndrome miasténico importante. Y eso está relacionado por este cambio, este switch de la subunidad gamma, que es la subunidad fetal, por la subunidad epsilon. Ahora, el hecho de que haya un switch en estas subunidades no quiere decir que desaparezca completa la subunidad gamma. Ya pueden existir algunos receptores de acetilcolina que tengan como componente la subunidad gamma por sobre la epsilon. Y por eso es que se ha postulado que estos trastornos son más frecuentes de encontrar en las mutaciones de la subunidad epsilon, porque existe, por así decirlo, un reemplazo, que si bien no es tan eficiente como el de la subunidad epsilon, es un reemplazo y puede, por así decirlo, sopesar parcialmente la carga, digamos, la fatigabilidad o la fuerza. ¿Mm? La clínica es la tosis bilateral, oftalmoparesia fija y debilidad de extremidades que es menos marcada, ¿ya? Generalmente es una miastenia como más bien vulvar, o más que vulvar, ocular. Ahora, el síndrome de canal lento, ¿ya? En que es una alteración de la cinética, ¿ya? Aquí, a diferencia del otro, creo que no lo expliqué muy bien, en la mutación del receptor de acetilcolina, lo que se muta es una subunidad, por lo tanto, el receptor en sí está alterado. En cambio, acá, lo que se altera es la cinética, es decir, la apertura o el cierre de este canal. Las mutaciones pueden estar en las distintas subunidades también, pero está más relacionado a canales iónicos, en el fondo apertura o cierre, ¿ya? Entonces el síndrome de canal lento, su nombre lo dice, ¿ya? Cuando hablo de síndrome de canal lento, síndrome de canal rápido, es por el cierre del canal. Entonces síndrome de canal lento quiere decir que el canal se cierra lento, ¿ya? Por lo tanto, la exposición la exposición a la terminal postsináptica, en este caso a la fibra muscular, digamos, después de haber pasado todos estos pasos hacia la acetilcolina, unión a la receptor de acetilcolina, y potencial de acción, genera por lo tanto un potencial de acción que se traspasa a la fibra muscular, presenta una duración prolongada, ¿ya? Entonces sucede algo muy similar al COLQ que habíamos dicho anteriormente. En el COLQ, que era un síndrome miasténico de tipo sináptico, no existe acetilcolinesterasa, o la acetilcolinesterasa que existe dependiendo de la mutación es muy poca o de mala calidad. Entonces hay una sobrecarga de acetilcolina. En este caso, como el canal permanece abierto mucho más tiempo, también hay una sobrecarga y genera un efecto similar. Sobrecarga catiónica, miopatía de placa. Se puede generar en cualquier subunidad, pero con mayor frecuencia es en la subunidad alfa 1 o en la subunidad epsilon. Y estos esquemas son básicamente para demostrar lo mismo que sucede en el CoLQ y
que en el fondo denota una sobrecarga o un exceso de acetilcolina circundante. Doble respuesta en el CIMAP. Aquí muestra básicamente cómo se abre y se cierra el canal. Aquí tenemos cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura. Aquí tenemos cierre, apertura, cierre, apertura. En el fondo lo que hace es mantenerse mucho más tiempo eh, abierto. Aquí tenemos la corriente, la propagación de la corriente normal, y aquí el síndrome de canal lento tiene como otra especie de deflexión, entonces eso hace que sea mucho más atenuada esta, esta propagación, y más que atenuada en el fondo es más prolongada. Son uno de los pocos síndromes miasténicos congénitos de causa o herencia autosómica dominante, y las manifestaciones clínicas desde nacimiento, niñez o adultez no son tan severos como otros síndromes miasténicos congénitos. Y la debilidad puede no estar confinada solamente a los ojos o a la oculomotilidad, sino también puede haber un compromiso selectivo en la musculatura escapular, cervical y o distal, ¿m? con o sin compromiso frecuente. O sea, es que es menos frecuente el compromiso ocular. Y al igual que el COLQ, está contraindicado el uso de piriostigmina o también el 3,4-DAP, ¿ya? Y aquí y aquí se utilizan bloqueadores de apertura de canal que los vamos a ver más adelante, que son en el único síndrome que podemos ocupar, o el único síndrome en realidad que por la fisiopatología tiene efecto. Estas son dos imágenes que muestran la imposibilidad de extender muñeca, y eso denota un compromiso más bien de la musculatura distal. Y aquí la paciente no puede ni mantener los brazos levantados ni levantarlos aún más, lo cual también denota un compromiso que puede ser de la musculatura escapular. Ahora, síndrome de canal rápido, mucho menos frecuente que síndrome de canal lento, y esta, a diferencia del otro, reduce el tiempo de apertura. Por lo tanto, si tenemos acetilcolina circundante en el espacio sináptico, va a ser poco el tiempo en que se abre el canal. Por lo tanto, va a costar más llegar al umbral de despolarización y va a afectar, como habíamos dicho también, el margen de seguridad explicado al principio. Con frecuencia ocurre en el gen de la subunidad epsilon, ¿ya? Y lo que muestra acá es el control y un síndrome de canal rápido, en el cual el síndrome de canal rápido, la propagación de la corriente es inicial e inmediatamente se corta, a diferencia acá que es un poco más atenuada, un poco más prolongada. Y aquí tenemos la apertura y cierre, ¿ya? Aquí tenemos cierre, apertura, cierre, apertura, cierre. Aquí abajo, si se dan cuenta, los cierres son mucho mayores que las aperturas. Por lo tanto, aquí es contrario a lo que sucede en el síndrome de canal lento. Y los fenotipos pueden ser severos, intermedios o leves, ¿ya? La tosis, la oftalmoplegia, las crisis de apnea severas que pueden ser fatales son una manifestación sobre todo de los fenotipos más severos, ¿ya? Y a diferencia del síndrome de canal lento, aquí sí funciona la piriostigmina y el 3,4-DAP, ¿ya? Sin embargo, la efectividad decae en el tiempo porque en el fondo no es un problema de acetilcolina, sino que es un problema del canal. Entonces, lo que yo pretendo hacer acá mi pensamiento es, el canal se cierra rápido, por lo tanto, necesito la mayor cantidad de acetilcolina circundante para que lo poco que dure esta apertura del canal pueda generar un potencial de acción que venza el umbral de despolarización. Por eso que utilizo en este caso la piriostigmina y el 3,4-DAP. Ahora, existen los defectos de la vía de agrupamiento, que en el fondo son todos los eventos o todos los pasos que conllevan finalmente a que el receptor de acetilcolina se exprese en la terminal postsináptica. Y aquí tenemos varias moléculas o varias, digamos, proteínas que están relacionadas, o enzimas también que están relacionadas con este proceso, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que hay que considerar es que la grina se secreta desde la terminal sináptica al espacio intersináptico. Y esta se une al LRP4, que son este amarillo que está acá. Posteriormente, este complejo de grina LRP4 permite dimerización del MASC, y este MASC se autofosforila y se activa. Posteriormente, con DOX7 se amplifica, y todo este complejo, agrina, LRP4
MASC-DOC7 genera que la rapsina se active y agrupe a los receptores y por lo tanto se generen estos clústeres de receptores de acetilcolina a nivel postsináptico. Por lo tanto, un síndrome miasténico congénito también puede afectar cualquiera de esos pasos. Entonces, aquí como digamos, resumen de algunos de estos, considerar primero la rapsina. ¿Ya? La rapsina tiene un inicio precoz y un inicio tardío. Una cosa característica de la rapsina es la presencia de artrogriposis. ¿Ya? Considerar que la artrogriposis, como en otros trastornos neuromusculares también, está relacionado con un compromiso más severo, un compromiso más prenatal. ¿Ya? Hipotonía asociado a la rapsina, crisis de apnea recurrente y dificultad de la succión. Inicio tardío, segunda o tercera década de vida, con debilidad predominio distal. Es un síndrome miasténico congénito frecuente en España y tiene una respuesta muy favorable a los inhibidores de acetilcolinesterasa o asociado o no al 3,4-DAP. El DOX7 tiene formas neonatales y ocasionalmente inicio la adultez. Entonces es importante considerar que el DOX7 es una forma más neonatal. 70% tiene tosis moderada sin oftalmoparesia y una debilidad facial. El fenotipo más frecuente es en la niñez con debilidad de cinturas, ¿ya? Entonces las formas neonatales son frecuentes, son más frecuentes en la niñez y en la adultez son mucho más raras. Y un punto importante a considerar que me gustaría que se lo grabaran también, que si bien hay otros cuadros miasténicos congénitos que se presentan como debilidad de cintura, el cuadro clásico descrito, cuando ustedes vean una debilidad de cintura en contexto de un síndrome miasténico congénito, tienen que pensar como primera posibilidad de un toxer, ¿ya? Ahora, la agrina también es un poco menos frecuente. Formas neonatales severas con falla respiratoria a inicio de la niñez y adultez, con debilidad de cintura, distal o cefaloparesia. Son poco frecuentes los casos descritos y no responden muy bien a periostigmia. Y el RP4, formas neonatales severas, con falla respiratoria, compromiso vulvar, a un fenotipo leve. Pocos casos reportados, ¿ya? MASC, también pocos casos reportados y hay, al igual o muy parecido a los otros síndromes, puede ser severo o a inicios de la niñez. Aquí tenemos una imagen, dos imágenes en realidad, donde de la izquierda hay una mutación en la rapsina, en la cual en A hay un fenotipo leve, el cual tiene una leve tosis palpebral, con fatiga leve post ejercicio. Y las imágenes B y C hablan de un fenotipo mucho más severo, con una fase más alargada, más tipo miopática, asociado a contracturas tanto de rodillas como de codo, ¿ya? Lo cual habla de una artrogriposis, un inicio un poquito más prenatal. Y acá tenemos una mutación del DOX7 donde un fenotipo leve, que si ustedes lo ven, prácticamente no genera mayores sospechas, salvo una pequeña, muy leve tosis, pero incluso es casi imperceptible, pero ya en el fenotipo un poquito más severo a derecha, tiene atrofia muscular, debilidad palpebral y distrofia de cintura, aquí tiene un poquito de escápula alada también. Así que, nuevamente, eh, volvemos a lo mismo, amplia variabilidad fenotípica incluso dentro de un mismo gen. Otros síndromes miasténicos congénitos que son mucho menos frecuentes, pero que es importante mencionarlos por la sintomatología asociada que pueden presentar, son los defectos de la glicosilación, por ejemplo, ya que en un principio los defectos de la glicosilación, o CDG también se conocen, mmm, son explicados como cuadros multisistémicos, sobre todo con afectación en órganos de alta demanda de glicosilación proteica, sistema nervioso, hígado, sangre, músculo. Estamos acostumbrados a ver efectos de la glicosilación en el contexto de un retraso en el desarrollo psicomotor, trastorno de desarrollo, entre otros, ¿ya? Sin embargo, los estudios genéticos han dado luces a que estos defectos de la glicosilación y sobre todo de la N-glicosilación pudiesen estar relacionados a síndrome miasténicos congénitos y más aún el síndrome miasténico congénito como un componente más de este cuadro multisistémico. ¿Y qué se ha visto finalmente? Que los receptores de acetilcolina, las subunidades de los receptores de acetilcolina necesitan ser glicosiladas para su correcto ensamblaje y funcionamiento y migración a la superficie celular. Este es un esquema básicamente para mostrarles dónde estábamos nosotros. Terminal presináptica, revisamos la mayoría de los síndromes miasténicos presinápticos, terminal sináptica, terminal postsináptica,
donde vimos todo este complejo adrenal RP4 más DOX7, pero para que estos se agrupen, tenemos que glicosilar estas subunidades de los receptores. Por lo tanto, es importante tenerlo en consideración. No les voy a hablar de cada uno de los defectos de glicosilación, los dejo ahí para que los puedan revisar con más tranquilidad. Pero ¿qué cosas me gustaría destacar en líneas generales de los defectos de la glicosilación? Primero, la CK puede estar elevada. ¿Ya? Si ustedes piensan, un síndrome miasténico en general no tendría por qué tener una CK elevada. En este caso sí puede tener una CK elevada por el compromiso multisistémico, músculo. EMG incluso puede tener cambios miopáticos, ¿ya? Y la biopsia puede tener algunos agregados tubulares. Otra cosa importante que algunos se describieron en un inicio como una distrofia muscular congénita y de cintura por disminución de la glicosilación del distroglicano, pero también se vio que tiene clínica de debilidad fatigable, ¿ya? Por lo tanto, otro punto importante es que los tratamientos que existen, como por ejemplo la tiriostigmina o el 3,4-DAP, pueden ser beneficiosos, pero tienden a llegar a un límite, y esto se debe a la miopatía asociada o coexistente con el cuadro miasténico. Otra cosa importante es que también pueden presentar eh, cuadros de tipo compromisos cognitivos en grado variable, ¿ya? Entonces, eso habla un poco de lo multisistémico que puede ser. También está la plectina, que es otro cuadro totalmente distinto y está asociada a la epidermolisis bulosa. Ya hay una destrucción de la terminal postsináptica con la plectina, pero está en el contexto de una epidermolisis bulosa con o sin atresia pilórica. Y también puede haber distrofia de cintura asociada. Otros cuadros asociados a miopatías congénitas, ¿ya? En los cuales se descubre que adicionalmente a la clínica miopática eh, hay debilidad fatigable y alteraciones concordantes con un trastorno de la unión neuromuscular de la estimulación repetitiva y respuesta epidiostiquia. Y hay otros cuadros más severos en contexto de equinesia fetal y deformidades. Mientras más severo o más perinatales el diagnóstico, mayores alteraciones de este tipo vamos a tener. ¿Ya? Pacientes que pueden presentar un trazo de crecimiento intrauterino, hidrops, polidroamios, contracturas congénitas múltiples con o sin pterigia, eh, pueden ser una causa de síndrome miasténico congénito. Estas mutaciones se pueden encontrar en básicamente cualquier subunidad del receptor de acetilcolina y en algunos otros postsinápticos, y existen fenotipos letales y no letales, ¿ya? Y aquí aparece el síndrome de Escobar, que probablemente alguno lo ha escuchado, en el cual se asocian a pterigios múltiples, que son como esta piel redundante que puede presentarse en los pliegues, asociado a artrogriposis y a esta clínica miasténica. Eso básicamente con los trastornos miasténicos congénitos. Ahora, unas cositas importantes a considerar en el diagnóstico. Si bien el gold estándar, el estudio genético y más fácil y disponible son los estudios de Next Generation Sequencing, ¿ya? O estudio de paneles, por ejemplo, siempre hemos tenido más disponible o existe, digamos, con más rapidez algún estudio electrofisiológico. Y yo fui mencionando algunas cositas durante la presentación, pero quisiera recalcarlas acá en el diagnóstico. ¿Ya? El estudio electrofisiológico orienta bastante. Si bien la electrofisiología puede salir normal, o puede salir alterada en el mismo paciente, o puede estar afectada en un grupo muscular y en otro no, es importante considerarla porque presenta una orientación, puede orientar bastante, tanto el diagnóstico también como el tratamiento. En el esquema 1 tenemos el potencial de acción motor compuesto con la doble respuesta, ¿ya? Que en el fondo denota o traduce en sobrecarga de acetilcolina en la terminal postsináptica. Estos están dados por el síndrome de canal lento, en que el canal no se cierra, o en COLQ, donde no existe acetilcolinesterasa, por lo tanto, no se escinde la molécula de acetilcolina que no se utilizaron y existe ahí recirculando la acetilcolina con una amplia disponibilidad. Tenemos en el caso 2 un test de estimulación repetitiva con una respuesta decremental. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que existe una zona activa y los pool
de cuántos de acetilcolina que están en la zona activa, la zona intermedia, de disponibilidad inmediata, de disponibilidad intermedia, disponibilidad un poquito más tardía, ¿ya? Eso es en el fondo el concepto de por qué uno debería hacer un test de estimulación repetitiva con al reposo y post ejercicio o post facilitación en el fondo. ¿Ya? Y como había dicho anteriormente, los síndromes miasténicos congénitos y principalmente los síndromes miasténicos congénitos de tipo postsinápticos tienen un test de estimulación repetitiva con una respuesta decremental. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la primera respuesta y la quinta respuesta en este caso, existe una caída en la amplitud de más de un 10%. Entonces es importante considerarlo al momento de enfrentarnos al paciente porque eso también puede definir si podemos utilizar un tratamiento o no. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una doble respuesta, podríamos dejar un poco de lado los inhibidores de acetilcolinesterasa o el 3,4,2, o en este caso los inhibidores de acetilcolinesterasa que está más disponible, porque pudiesen agravar el cuadro. Y también aquí vemos un test de estimulación repetitivo incremental a alta frecuencia. Esto es prestado o robado de un síndrome de Lambert-Eaton clásico, pero que también sirve para explicar el concepto en que a alta frecuencia obtengo una respuesta incremental. ¿Ya? Acuérdense que, de todas maneras, estos síndromes postsinápticos, presinápticos, perdón, pero relacionados con el acoplamiento vesicular y la liberación de acetilcolina en la terminal sináptica son muy poco frecuentes. ¿Ya? Así que el gol estándar es el estudio genético, pero es importante considerar estas salvedades o estos puntos importantes. La mayoría de los síndromes miasténicos congénitos, respuesta decremental a baja frecuencia, y la doble respuesta en el potencial de acción motor compuesto, en el COL-Q y en los síndromes de canal lento. Ahora, abordaje terapéutico, básicamente los tratamientos son sintomáticos, ¿ya? No tenemos ningún tratamiento que sea curativo. Por lo tanto, tenemos básicamente 4 grupos de fármacos que nos pudiesen ayudar a aliviar los síntomas, ¿ya? De los cuales destacan los inhibidores de acetilcolinesterasa, que enlentece la degradación de acetilcolina en el espacio intersináptico, prolongando su vía media y por lo tanto la disponibilidad en el espacio intersináptico y, a su vez, mayor disponibilidad para que se pueda unir a los receptores de acetilcolina. Segundo, el 3,4-diaminopiridina o el 3,4-DAP, que está relacionado con el bloqueo de los canales de potasio a nivel presináptico. Por lo tanto, prolonga el potencial de acción motor y eso libera mucho más acetilcolina a la terminal sináptica. Por lo tanto, tiene un efecto sinérgico con los inhibidores de acetilcolinesterasa. La fluoxetina y quinidina, que son casi o son exclusivos de los síndromes de canal lento, donde mitigan la sobrecarga catiónica en la región posináptica bloqueando los canales. Por así decirlo, tratan eh, de disminuir esta prolongación de apertura del canal en este síndrome. Y los agonistas beta-adrenérgicos que con el tiempo han ido tomando más fuerza, que en líneas generales o desde el punto de vista específico no se sabe tan bien la causa de por qué ayudan, pero sí se ha visto que estabilizan las estructuras sinápticas, ¿ya? Lo que sí hay que tener en consideración que demoran un tiempo en hacer efecto, incluso pueden ser meses, ya semanas o a meses, incluso hasta 6 meses, en que empiezan a hacer un efecto real, ¿ya? Principalmente utilizados en los síndromes miasténicos congénitos postsinápticos, pero relacionados con la estabilidad de los receptores de acetilcolina por todo este sistema que comentamos anteriormente. No lo voy a leer toda la tabla de los fármacos, pero quise dejarlo así para que tuvieran para que tuvieran como un resumen. Respecto a los inhibidores de acetilcolinesterasa, las dosis pueden ser 4 a 7 o 2 a 7 miligramos kilo día cada 3 o 4 horas. Importante considerar que la acetilcolinesterasa tiene un tiempo de vida media promedio de 3 horas, incluso la podemos dejar cada 3 horas. ¿Ya? Los efectos adversos son síntomas gastrointestinales, secreciones respiratorias, lo que más, la diarrea, por ejemplo, un síntoma muy importante, y pueden generar crisis colinérgicas. Los usos son principalmente los síndromes presinápticos, porque en el fondo los presinápticos, para efectos prácticos, la liberación de acetilcolina está descendida. La liberación de acetilcolina a la terminal sináptica, independiente
del mecanismo, hay poca liberación de acetilcolina en la terminal sináptica, por lo tanto me sirve en lo presináptico. En los postsinápticos, ya en la mayoría, ya en cual no funciona en el síndrome de canal lento. Y en el DOX7, que más que contraindicado, no se ha visto un efecto notorio. Ya no es que empeore mucho la sintomatología del DOX7, sino que no se ha visto mayores efectos. ¿Ya? También es importante considerar que cuando tenemos infecciones, se puede aumentar la dosis de acetilcolinesterasa y en las crisis de apnea, neostigmina se puede utilizar incluso intramuscular. Con respecto al 3,4-DAP, ya, que es sinérgico con la acetilcolinoesterasa, la inhibidora de acetilcolinoesterasa, parestesias perioral y extremidades pueden ser un efecto adverso no deseado y riesgo de crisis epiléptica. Se utilizan muy parecidos a los inhibidores de acetilcolinesterasa, presinápticos, postsinápticos, ¿ya? Y puede ocuparse en el DOX7, a diferencia de los inhibidores de acetilcolinesterasa que no tiene tanto efecto. Contraindicado, al igual que los inhibidores de acetilcolinesterasa, en el COLQ y en los síndromes de canal lento. La fluoxetina y quinidina, acuérdense que es exclusivo para el síndrome de canal lento, por lo tanto está contraindicado para el síndrome de canal rápido, porque si se cierra rápido y utilizo fluoxetina y quinidina, lo voy a cerrar, voy a generar más rapidez aún. Y los efectos secundarios, más o menos conocemos, yo creo que la mayoría conoce los efectos secundarios de la fluoxetina, insomnio, inquietud psicomotora, ¿ya? Y disminución del apetito, que es un efecto adverso que se reporta con bastante frecuencia. Eh, y la quinidina, ojo, hay que tener una evaluación cardiológica previa para poder utilizar. Y también inhibe citocromo P450, entonces puede interactuar con otros fármacos que también actúan bajo ese sistema enzimático. Y los agonistas beta-adrenérgicos, la efedrina, acá en Chile se utiliza más el salbutamol, 2 a 8 miligramos al día, hasta 4 tomas, ya, formulaciones en general se pueden hacer en jarabe, en suspensión, y efectos adversos propios de los beta bloqueadores, palpitaciones, o sea, de los agonistas beta-adrenérgicos, perdón, palpitaciones, taquicardias y otros. Y se utilizan en algunos sinápticos y sobre todo los postsinápticos del complejo agrina, LRP4, MASC, DOX7, Rapsina. Ahora, algunas claves diagnósticas, ya si bien hablamos que tienen una sintomatología muy variada, también hay algunas como claves diagnósticas que hacen pensar primariamente en un síndrome versus el otro. Por ejemplo, las crisis de apnea son bastante frecuentes en los defectos de tipo presináptico, sobre todo en los chats, como no hay, en el caso del chat, no hay producción de acetilcolina, por lo tanto las crisis de apnea son bastante frecuentes. Y en Rapsina también, pero en Rapsina también hay que acordarse que se pueden presentar también los genotipos severos con asociados a artrogriposis. Entonces, crisis de apnea también hay que tenerlo en consideración en los síndromes presinápticos, sobre todo. La insuficiencia respiratoria en COLQ y DOX7, compromiso cervical y escapular, síndrome del canal lento, que puede ser cervical y escapular, y en Rapsina, que principalmente tiene una cefaloparesia, debilidad de cintura, por lejos del DOX7, sigue el COLQ y algunos defectos de glicosilación. Y las deformidades esqueléticas, el COLQ puede generar escoliosis, ¿ya? Y la rapsina, la forma neonatal y algunas mutaciones a su unidad ACHR, sobre todo si son más severas o más prenatales, pueden generar cuadros de contracturas congénitas, ¿ya? Entonces, esos son algunos ejemplos para pensar en uno por sobre el otro. Y ahora, llegando un poco al término de la presentación, quisiera mencionar que los síndromes miasténicos congénitos, si bien son infrecuentes, suponen un reto diagnóstico dado principalmente por la amplia variabilidad y variedad fenotípica presentada entre pacientes o en un mismo paciente. También se presume un subdiagnóstico, ¿ya? Nosotros muchas veces, no sé, pues, si tenemos un paciente con tos o con clínica miasténica, pensamos siempre primero en una miastenia gravis, ¿ya? De causa autoinmune. Y como le había dicho anteriormente, muchos autores postulan que incluso, o sea, se postula que dicen que es tan rara, la miastenia gravis prepuberal es tan rara como la miastenia congénita. Por lo tanto, hay que tener una alta sospecha diagnóstica y considerarla también dentro de los diagnósticos diferenciales. O también, eh, o también que vamos a ver acá, como dice acá, los estudios electrofisiológicos son un elemento fundamental en el diagnóstico, aunque en ocasiones pueden ser no concluyentes, como les dije yo,
puede ser normal en un músculo, alterado en otro músculo, al mismo paciente o en el mismo paciente puede estar un test de estimulación repetitiva puede ser normal, otro puede estar alterado. También depende un poco de el test de estimulación repetitiva post ejercicio. Entonces, depende de muchas variables, ¿ya? Pero sigue siendo, es un elemento fundamental en el diagnóstico porque nos orienta hacia dónde podría ir la causa y también si utilizamos o no algún tipo de fármaco en particular. Ah, ¿y qué decía yo al respecto? Que cuando se tenga una duda diagnóstica, cuando tenemos un cuadro clínico de debilidad de cintura, pero que no nos calce y nosotros seguimos insistiendo, para nosotros debilidad de cintura es sinónimo de miopatía en la mayoría y no nos cansa, los patrones no son miopáticos. Quizás considerar un test de estimulación repetitiva también dentro digamos, de los estudios a realizar en un paciente. Los fármacos disponibles tienen como objetivo mejorar la sintomatología, sin embargo, el uso debe ser cuidadoso considerando las distintas mutaciones que pudiesen agravar el cuadro clínico. Ya esto principalmente en los síndromes de canal lento y en el COLQ, donde los inhibidores de acetilcolinesterasa y el 3,4-DAB pueden empeorar el cuadro, ¿ya? ¿No? Básicamente como el principal warning del manejo farmacológico en los pacientes con síndromes miasténicos congénitos. Y el gol estándar es el estudio genético, ¿ya? Sin embargo, estos 50% de los casos no tienen un gen identificado. Y en la actualidad, los síndromes miasténicos congénitos han ido aumentando en el contexto de cuadros multisistémicos, ¿ya? Donde la debilidad fatigable es un componente más de esto. Considerar fenotipo expandido multisistémico, que es lo que había dicho anteriormente, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería comentar respecto a los síndromes miasténicos congénitos. Feliz de poder, poder disipar dudas que tengan al respecto por las vías correspondientes del curso de educación continua. Muchas gracias por su atención.